Desde los rollos carbonizados hallados bajo las cenizas del Vesubio hasta los símbolos olvidados en los huesos de antiguos reyes. La tecnología moderna ha avanzado tanto que hoy la inteligencia artificial revela secretos que durante siglos se creyeron perdidos. Jeroglíficos, pinturas, símbolos, escrituras antiguas. Todo esto cobra ahora sentido y puede, en definitiva, dejar a la humanidad boquiabierta. Los puntos finales cambiarán todo lo que sabíamos sobre el pasado. Así que miren hasta el final. Que lo disfruten. Cuneiforme acadio. Los acadios dejaron tras de sí un verdadero mar de tablillas de arcilla. Más de 500,000 piezas se cubren de polvo en los depósitos de museos de todo el mundo, y la inmensa mayoría de ellas nadie las ha leído todavía. El idioma es rígido. La gramática es complejísima. En todo el planeta solo hay unos cuantos cientos de especialistas capaces de descifrar la cuña sin ayuda. Pero en 2023, las reglas del juego cambiaron. Científicos de las universidades de Tel Aviv y Ariel entrenaron una red neuronal con miles de textos acadios ya descifrados. Imaginen Google Translate, pero para una lengua de hace 5,000 años. La traducción es instantánea y la precisión asombra. Paralelamente, el proyecto AI Cuneiform Corpus, bajo la dirección de Steve, sí. Incluso en la academia hay Steves. Procesó con algoritmos más de 130,000 tablillas de las bases de datos CDLI y ORA-CC. Alemania tampoco se quedó al margen. Grupos de investigadores emplearon escaneado en 3 dimensiones y redes neuronales para reconocer 21,000 signos en casi 2,000 tablillas. Los conspiranoicos esperan maldiciones y fórmulas mágicas, pero la realidad es mucho más terrenal. Contratos comerciales, registros fiscales, citas del Epopeya de Gilgamesh. La civilización con la escritura más antigua de la humanidad de pronto se volvió locuaz y pretende hablar largo y tendido. Cambiamos de enfoque. Cuando un dibujo deja de ser simple arte y se convierte en llave a las puertas de la eternidad. Jeroglíficos egipcios. Se reconocen a primera vista: halcones, orus, ankhs, barcas que surcan el Nilo. Descifrar estos símbolos tan complejos solía significar meses de rutina con lupa y diccionario. Todo lo cambió el proyecto Fabricius 2020, donde Google Arts and Culture se alió con la Universidad Macquarie y varios museos. El servicio tiene 3 modos: aprendizaje, juego y trabajo. En modo trabajo, la IA, mediante AutoML, compara el jeroglífico fotografiado con la base en la nube, teniendo en cuenta la lista de Gardner y las traducciones paralelas. Aquello a lo que un egiptólogo dedicaba una temporada de excavaciones, ahora requiere solo un par de clics. Fabricius no solo reconoce el signo, propone varias lecturas posibles y funciones gramaticales, vinculándolas con los vecinos del texto. Claro que en los jeroglíficos se esconden fonética, ideogramas y elementos auxiliares. La IA está aún lejos de un traductor instantáneo e infalible. Pero las pirámides no necesitan moverse. Basta con que nuestra comprensión de las inscripciones en sus corredores pétreos haya dado un salto gigantesco. Abandonamos la piedra, pero los secretos que guardan los huesos hablan con igual fuerza. Escritura de los huesos oraculares. Hace más de 3,000 años, los gobernantes de la dinastía Shang en China calentaban caparazones de tortuga y omóplatos de buey para que los adivinos leyesen las grietas y grabaran en ellos preguntas sobre la guerra, la cosecha y el destino. Así nació la escritura de huesos oraculares, la forma más antigua de la escritura china. En 2024, el equipo de Haikshu Guan creó el sistema OBSD, basado en modelos de difusión, entrenándolo con la biblioteca HustOBS, que contiene más de 140,000 imágenes de signos. El algoritmo no solo reconoció los símbolos, reconstruyó fragmentos dañados y los relacionó con caracteres chinos modernos con una precisión increíble.
Contribuye también el proyecto Oracle Bones Corpus de Tencent, que permite a los investigadores comparar en tiempo real miles de fragmentos milenarios. Alguna vez, los huesos sirvieron de puente hacia los dioses del futuro. Ahora es el propio futuro, encarnado en la IA, quien responde a las preguntas de los antiguos reyes, traduciendo sus inquietudes y triunfos en cifras y tablas. Pero, ¿qué sucede si la inscripción se oculta justo delante de nuestros ojos bajo la mano de un escriba posterior? Número 1. Palimpsestos. No todos los secretos yacen bajo tierra, algunos se ocultan a plena vista, raspados y vueltos a escribir. Un palimpsesto es un manuscrito donde el texto original fue rascado y por encima se añadió uno nuevo. La obra maestra del género es el manuscrito de Arquímedes. Bajo las plegarias bizantinas dormía largo tiempo el genio matemático de la antigüedad. En 2021, el equipo de Anna Skatzinska y David Messinger entrenó redes generativas profundas para reconocer distintas capas de tinta, una toma multiespectral, y la máquina desplaza el texto superior como si fuera una lámina transparente, permitiendo leer lo que se creía perdido para siempre. El método se aplica ya con rapidez a centenares de manuscritos, de tratados bizantinos a pergaminos médicos medievales. En las leyendas antiguas se buscan conspiraciones y magia oscura, pero la auténtica fuerza reside en la ciencia, filosofía y astronomía resucitadas. La inteligencia artificial no solo lee lo borrado, devuelve la palabra a autores olvidados y a nosotros, épocas enteras. Escritura del Indo. Ascendemos al Asia Meridional y nos topamos con uno de los mayores enigmas arqueológicos. La escritura de la civilización del Indo, que existió entre los siglos XXVI y XIX antes de nuestra era, son breves líneas de extraños símbolos en sellos talismán, cerámica y láminas de cobre. No hay piedra de Rosetta, ninguna pista bilingüe, solo signos impecables y una cultura sorprendentemente pacífica sin huellas de conquistas. En 2009, el profesor Rajesh P. N. Rao decidió que era hora de aplicar las matemáticas. Construyó un modelo de Markov, volcó en él todas las inscripciones conocidas y la estadística mostró: las secuencias están demasiado ordenadas para ser aleatorias. Después se incorporaron redes neuronales profundas. Reconocieron clústeres repetitivos y lograron más del 80% de precisión en la segmentación de signos. El escollo. La mayoría de los textos es más corta que un tweet, y el idioma base sigue siendo desconocido. Con todo, se ofrece $1 millón por la lectura completa del sistema. La IA acorta la distancia día tras día, de modo que alguien pronto obtendrá el dinero y la primera voz viviente de esa discreta civilización. Idioma meroítico. Seguimos río abajo por el Nilo hasta el antiguo reino de Meroe, un estado poco conocido pero poderoso que prosperó aproximadamente desde el año 300 antes de nuestra era hasta el 400 de nuestra era en el actual Sudán. Los meroitas tenían 2 alfabetos, jeroglíficos solemnes en estelas y cursiva para los registros cotidianos. En un siglo de estudios no se ha hallado inscripción bilingüe ni diccionario. La puerta está cerrada por dentro. Hoy el asalto lo llevan a cabo los algoritmos del CSAIL del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estos modelos, que ya descifraron el ugarítico y el lineal B, buscan la lógica estructural, vínculos estadísticos entre símbolos, repetición de sufijos, esqueletos formales de las palabras. El material es escaso, las inscripciones son breves, pero cada placa digitalizada aumenta las probabilidades. Si las máquinas despiertan la lengua olvidada de Nubia, imaginen lo que podrán contar cuando lleguen a los templos de Egipto. Rongorongo. Nos trasladamos al otro extremo del planeta, a la isla de Pascua.
En la década de 1860 se descubrió una escritura en tablillas talladas, el rongorongo. Las líneas recorren la madera de izquierda a derecha. Luego, la tabla se invierte y el texto continúa en espejo, como una serpiente. No hay hablantes vivos. Se conservan apenas una veintena de tablillas y la cultura creadora desapareció a comienzos del siglo XX. Durante décadas se discutió, ¿es un alfabeto completo o adornos decorativos? En los 50, Butenev y Knorosov detectaron ciclos calendáricos. En los 90, Stephen Fisher leyó mitos sobre la creación del mundo. Pero no hay consenso. Ahora entra la IA. La visión artificial recorta cada glifo de las fotografías, crea un catálogo y busca estructuras similares en sistemas de escritura conocidos. El algoritmo no traduce, pero identifica rasgos lingüísticos. Orden de símbolos, frecuencia, repetición. La madera que guardó silencio durante siglos adquiere de pronto pulso digital. El pasado no siempre está perdido. A veces solo necesita un mejor algoritmo. Escritura istmia. Mesoamérica es famosa por mayas y zapotecas, pero el sistema istmia, también llamado epiolmeca, es el eterno outsider. Las inscripciones aparecen en la estatuilla de Tuxtla, la estela de la Mojarra y unos pocos artefactos más, datados entre el 500 antes de nuestra era y el 500 de nuestra era. Algunos eruditos están seguros de que es un idioma. Otros consideran la colección demasiado escasa. En los 90, Justeson y Kaufman propusieron una descodificación parcial, pero las disputas no cesan. Aún no existe un proyecto de IA a gran escala para el istmia, pero en el MITI ya hay modelos evolutivos capaces de rastrear cómo cambia una lengua en el tiempo. Si se los alimenta con nuevos escaneos, el algoritmo comparará orden, morfología, frecuencia de signos y sugerirá una fonética posible. Solo hace falta más datos. Las herramientas están listas. La piedra está tallada. Solo queda hacerla hablar. Lineal B y escritura ugarítica. Viajamos a la edad del bronce del mundo egeo. El lineal B, trazos estrechos de junco en arcilla, servía a los griegos micénicos. Es la forma más antigua del griego, y durante siglo y medio, los arqueólogos se desesperaron con cada trazo, hasta que el arquitecto autodidacta Michael Ventris demostró, en 1952, que tenían ante sí un silabario griego. 6 décadas más tarde, en 2019, el equipo del MIT, dirigido por Jiaming Lo y Regina Barzilai, decidió que los ordenadores debían resolverlo más rápido. El algoritmo, entrenado con paralelos entre el lineal B y el griego moderno, tradujo 67% de cognados, raíces comunes, en pocas horas. La máquina relacionaba sílabas antiguas con sus descendientes en el neogriego, como tendiendo un puente sobre 3.500 años. Ahora saltamos al este, a la costa siria de la misma época. La escritura cuneiforme ugarítica es un alfabeto de arcilla de 30 signos con el que el rey de Ugarit registraba contratos comerciales e himnos a los dioses. En 2010, Ben Snyder y Kevin Knight, otra vez en el MIT, tomaron un corpus de tablillas ugaríticas y alinearon estadísticamente las palabras con el hebreo bíblico. Resultado: descifrado automático en pocas horas frente a décadas de epigrafía manual. Ambos proyectos demostraron: donde hay una lengua emparentada y suficientes datos, la red neuronal supera al arqueólogo y el pasado deja de susurrar, habla alto y claro. Líneas de Nazca. Pero ¿qué pasa si la escritura no está en tablillas, sino en la tierra? El desierto seco de Nazca, en Perú, está surcado por surcos blancos, caminos excavados por la mano humana hace 2000 años. Los arqueólogos clásicos, desde los años 20 del siglo pasado, contaban 430 geoglifos. Sin embargo, en 2024, la Universidad de Yamagata
en colaboración con IBM Research, lanzó una red neuronal entrenada con imágenes satelitales y de drones. La IA marcó contornos parecidos a fractales y en 6 meses añadió 303 dibujos a la lista. Al colibrí, al mono y a la araña se unieron gatos, ballenas, figuras humanoides y mini geoglifos de apenas 3 metros, escondidos junto a antiguas rutas. Los científicos suponen que algunas líneas se crearon para que los peregrinos las sintieran bajo los pies y no para que las vieran los dioses del cielo. La hipótesis de los astronautas se desvanece, pero el misterio del significado persiste. La IA solo aceleró la búsqueda de pistas que los vientos del desierto ocultaron durante un siglo de investigaciones. Quipu incaicos. Cuando el lenguaje no se escribe con tinta, sino se teje con nudos. En lo alto de los Andes, el imperio inca guardaba la memoria en quipu, manojos de cordones multicolores donde los nudos y los espacios representaban números. Los cronistas españoles los consideraban registros de ganado y tributos. Y ahí quedó la cosa. El siglo XXI decidió que un nudo también es un bit de información. La antropóloga Sabine Hyland encontró documentos coloniales que describían una función escritural de los quipu. Los cordones podían conservar leyendas. Estadísticos y lingüistas construyeron modelos que leen la distribución de nudos, colores y cuerdas radiales, y descubrieron repeticiones propias de sistemas fonéticos. Los algoritmos crean grafos de interrelaciones, como si leyeran un silabario sin letras. Hoy, cada quipu escaneado, sea un registro imperial o un censo aldeano, añade píxeles a un enorme mosaico. ¿Y si en los hilos de lana se esconden canciones y no solo impuestos? La IA desenreda las cuerdas y, tal vez, se prepara para hacer resonar en voz alta un épico que los incas no tallaron en piedra. Nushu, alfabeto secreto femenino. Nos dirigimos a las colinas verdes de la provincia de Hunan, China. El Nushu es la única escritura del mundo creada y utilizada exclusivamente por mujeres de la etnia Yao. Durante siglos, privadas de la escritura oficial, ellas plasmaban en abanicos y seda canciones de amor, nostalgia y apoyo mutuo, cifrando sus destinos con signos finos y elongados, semejantes a seda flotante. A comienzos del siglo XXI, las últimas portadoras desaparecieron y la escritura se halló al borde de la extinción. En 2025, el Dartmouth College lanzó el proyecto Nushu Rescue. Apenas 35 frases paralelas Nushu chino sirvieron de arranque para GPT-4 Turbo. El modelo alcanzó 50% de precisión de traducción, un avance para un sistema con apenas un centenar de textos digitalizados. Paralelamente, el equipo AI-Nushu modeló la evolución de la escritura, cómo los símbolos se simplificaban al transmitirse de madre a hija. No se trata solo de lingüística en estado puro, es rescatar un hilo cultural. Allí donde antaño se transmitía en susurros la pena de una novia, ahora suena la voz sintetizada de la IA, y la antigua canción femenina, por fin, es escuchada por todo el mundo. Manuscrito Voynich. Hay enigmas que no susurran, se burlan. El manuscrito Voynich, creado hace 600 años, parece traído de un planeta donde botánicos y astrónomos caminan descalzos sobre el arco iris. Las páginas están llenas de plantas inexistentes, círculos zodiacales dibujados con pulso tembloroso y mujeres desnudas en bañeras que parecen espirales acuareladas. Pero el mayor reto es el texto. Ningún alfabeto familiar, ni la menor clave. En 2018, científicos de Alberta lanzaron un algoritmo partiendo de la hipótesis de que el manuscrito era hebreo cifrado sin vocales y con sintaxis alterada. La red neuronal halló coincidencias en 80% de las palabras. Incluso leyó la frase: ella aconsejó al sacerdote de la casa, y el mundo se agitó. ¡Solución! Pero los biblistas enfriaron el entusiasmo. La gramática se tambalea. Los sentidos se difuminan. Incluso
Google Translate se encoge de hombros. Un año después, el investigador británico Gerard Cheshire propuso una nueva hipótesis: protorromance, un idioma con el que, al parecer, monjas medievales escribieron un tratado sobre salud femenina. Los escépticos volvieron a alzar las cejas. Ni fonética ni paralelos léxicos. La IA golpea. Los académicos golpean y el misterioso tomo solo esboza una sonrisa de tinta. Quizá sea una broma de las eras, quizá la voz antigua mejor escondida. Pero allí donde el papel se ríe, la piedra resuena con miles de signos. Glifos mayas. Si hablamos de complejidad visual, los glifos mayas llevan la corona sin discusión. Espirales dentro de espirales, máscaras en máscaras. Cada estela es un fractal. Durante siglo y medio, la epigrafía se redujo a lupa y calco, hasta que en 2023, el proyecto Artful Algorithms de la Universidad de Virginia Occidental cruzó historia del arte con visión por computador. Los algoritmos aprendieron a aislar cada glifo de las fotografías de estelas y cerámicas, marcando píxel a píxel dónde termina la cabeza de jaguar y empieza el haz de maíz. En paralelo, la iniciativa Segmentation of Maya Hieroglyphs entrenó modelos fundamentales para separar símbolos superpuestos, clave para leer bloques complejos donde la palabra de un dios se entreteje con la fecha de un eclipse. La IA complementa el trabajo de pioneros lingüistas como Yurik Norosov, que ya en los 50 reveló la fonética de la escritura. Donde antes se invertían años, ahora segundos. Unos glifos narran gestas de reyes, otros, tributos de maíz y cacao. Escritura ciprominoica. Hace más de 2 milenios, en la isla de Chipre surgió una gráfica enigmática, la escritura ciprominoica, entre 1550 y 1500 antes de nuestra era. Los estudiosos discutían, ¿es un alfabeto o 3? Tablillas, cilindros, esferas de arcilla e incluso soportes cultuales reúnen unos 900 signos. Pero nadie dejó una pista bilingüe. Investigaciones recientes, armadas con aprendizaje profundo no supervisado, plantearon una posibilidad audaz. Todas las variantes son, en esencia, un solo sistema. El algoritmo buscó similitudes de trazos y ganchos en miles de imágenes, detectó ritmo de repeticiones y concluyó: las reglas son estables. Para confirmar, los científicos lanzaron redes GAN convolucionales, comparando el ciprominoico con parientes como el lineal A y alfabetos semíticos tempranos. Los modelos iluminaron un parecido de familia por rasgos visuales. No hay traducción, pero la armonía estructural insinúa. En algún horizonte aguarda una roseta, tal vez con forma de cifras y mapas térmicos. Chipre aún no revela sus secretos, pero la IA ya llama a las puertas de la Edad del Bronce. Mundo etrusco. A la sombra de Roma floreció un pueblo que construía arcos y alcantarillas mucho antes de las legiones latinas. Sus ciudades, templos y necrópolis conservan miles de inscripciones, pero el etrusco sigue siendo solitario. Sin parientes, cercanos, ni piedra traductora, solo un conjunto de frases donde los mismos sufijos relucen en espejos, urnas y lápidas. Los lingüistas modernos decidieron reemplazar la pagoda de conjeturas por un algoritmo. Grandes corpus de textos etruscos se cargaron en redes neuronales de semántica distribuida. La máquina marca sufijos frecuentes, agrupa posibles, verbos e incluso traza cadenas probables de casos. No conoce el sentido de shutina, pero ve que aparece junto a nombres y fechas de entierros y lo señala como probablemente relacionado con el rito funerario. La IA no se cansa ni omite un trazo agrietado, y eso importa cuando se intenta reconstruir la gramática a partir de frases talladas hace 2000 años. Cada sarcófago recién digitalizado añade un ladrillo al muro de la comprensión
y con cada ejecución del modelo la voz de aquellos hombres del norte suena más nítida. La historia, sin duda, no ha terminado de hablar. El murmullo etrusco es el último acorde de nuestro viaje, pero está lejos de ser el final. Aquí concluyen los 20 idiomas y enigmas que la inteligencia artificial rescata del olvido. Si les gustó nuestro nuevo vídeo, den like, escriban comentarios y suscríbanse a Top Facts para no perder jamás el estreno de nuestros nuevos videos que, por cierto, ya han aparecido en su pantalla.